Buenas tardes amigos y amigas, yo soy Jorge Pineda Cabrera. Pues en esta ocasión vamos a hablar sobre el neoliberalismo, la parte 2. Bueno, nos habíamos quedado con los tecnócratas. Los tecnócratas pues es una clase política, en este caso son dirigentes, son expresidentes de México, los cuales se caracterizan por haber estudiado en universidades privadas del extranjero, en este caso de Estados Unidos. Eh, Habían también pasado por la Secretaría extinta de Programación y Presupuesto. Esta secretaría pues es ni más ni menos que el antecesor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del SAT. Bueno, los funcionarios donde empezó estos tecnócratas pues es José López Portillo, que provenía de las áreas administrativas, y pues en el sexenio de Luis Echeverría pues era secretario José López Portillo de Programación y Presupuesto, y posteriormente pues Luis Echeverría rompió con la tradición pues de los presidentes férreos, directamente pues provenientes de otra cúpula política, y pues puso directamente como su sucesor a José López Portillo, tecnócrata, de profesión de abogado, pero realmente provenía de áreas administrativas. A él le tocó la fortuna de pues descubrir el pozo de Cantarell allá en Campeche, y pues tener totalmente la bonanza petrolera. En este caso Petróleos Mexicanos, y México se volvió un productor y exportador de petróleo, y los precios también del crudo pues en esa época, a finales de los 70 y principios de los 70, pues era un precio aceptable. Pero también hay que tomar en cuenta una situación, la situación de que pues los precios del petróleo cayeron, y pues las producciones de los países también pues cayeron. En este caso pues México, de tener la bonanza, de tener una ganancia pues muy aceptable, pues eh, tuvo pérdidas y tuvo que recurrir al endeudamiento extranjero. ¿Por qué? Porque el peso mexicano se devaluó y los inversionistas sacaron su dinero. En este caso, si nosotros hubiéramos invertido nuestras ganancias en pagar la deuda externa, pues México estaría en una situación muy distinta. Pero José López Portillo decidió gastarlo en cosas superfluas, y acuérdense que dijo en su momento que México era rico, que era un país pues próspero, que ya estamos en el primer mundo. Pero pues eso nos duró poquito el tiempo, y pues tuvimos que pedir préstamo al extranjero, y con estos préstamos como garantía el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional pues pidió que hiciéramos ajustes en nuestro sistema económico. En este caso implementaríamos el neoliberalismo y pues el proceso globalizador que nos comió. Vamos a verlo más adelante. Terminó el sexenio de José López Portillo, y también puso a otro tecnócrata que también él había estudiado en universidades en el extranjero. Y pues acuérdense que estos tecnócratas pues estudian en universidades del extranjero, en el cual pues a los estudiantes pues les enseñan a dominar un mundo globalizado, y ellos pues pertenecen a las primeras potencias mundiales, en este caso es Estados Unidos y Canadá. Ingresa Miguel de la Madrid, también fue secretario de Programación y Presupuesto, y también hace también el proceso globalizador. En este caso pues venden las empresas del Estado, las empresas paraestatales, las empresas del Estado, que en ese entonces teníamos 1200 empresas, las cuales pues México pues tenía dominado totalmente todos los procesos productivos, y en muchos tenía inversión mitad del Estado y mitad de inversión privada. Y veníamos saliendo de un modelo económico de sustitución de importaciones, en el cual pues también veníamos del gobierno del sistema económico estabilizador. Acuérdense que de Lázaro Cárdenas al general Ávila Camacho, al presidente Ruiz Cortines y Adolfo López Mateos, pues se le consideró
el milagro mexicano, en el cual México pues se pudo industrializar, el campo empezó a producir y nacieron nuevas clases sociales, la clase media, clase alta, se privilegió la educación, la salud, pero el gran error de ese antiguo sistema económico fue que pues la mayor parte de los campesinos emigraron hacia las ciudades y pues para convertirse en trabajadores de la industria boyante que hubo y la industria de la construcción, y mucha gente pues emigró hacia los Estados Unidos, pero este sistema colapsó, empezando pues también Luis Echeverría y después y anteriormente Díaz Ordaz, y pues con la llegada del tecnócrata José López Portillo pues también terminó de darle punto y final a este sistema y adoptó a finales de su sexenio el modelo neoliberal. Bueno, pues Miguel de la Madrid también empezó a privatizar las empresas del Estado, todos los sectores productivos, y cuando ya llegó, ¿cómo se llama? Carlos Salinas de Gortari, acuérdense que Carlos Salinas de Gortari vino de una elección dudosa en la cual perdió las elecciones, pero pues el mismo sistema, el PRI, pues le dio el gane. Le ganó a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, también no supo defender su triunfo, pero Carlos Salinas de Gortari inició también totalmente la desincorporación de las empresas productivas del Estado, paraestatales y las del Estado. En este caso empezó la privatización y la concesión de las redes ferroviarias, y también empezó a desincorporar a Ferrocarriles Nacionales, desincorporó también a Telmex y varias empresas que daban servicios y que eran propiedad del Estado, supuestamente con la cuestión de que si se privatizaban iban a ser dar mejor servicio, y pues nos iba a salir más barato los servicios, cosa que pues nunca pasó eso. Firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Estados Unidos, Canadá, en la cual pues en una guerra desigual comercial pues lanzó a las empresas nacionales que pues no tenían la calidad ni siquiera también el capital para competir con las empresas de la superpotencia que es Estados Unidos y también Canadá. Entonces, pues, ¿qué es lo que pasó? Muchas quebraron, muchas las absorbieron las empresas multinacionales y se constituyeron en monopolios. El campo también, pues, le dieron con una reforma constitucional al artículo 127, pues, totalmente, pudieron los extranjeros adquirir, pues, y rentar también tierras, y pues terminaron teniendo el control los extranjeros de las tierras, de las playas y los centros turísticos. Bueno, el 1 de enero de 1994 se alza el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, un movimiento que lucha contra el neoliberalismo, pero con el paso de los años nos dimos cuenta de que este movimiento pues realmente lo que perseguía era pues sus intereses propios y no lo de los indígenas de Chiapas. ¿Por qué? Porque en esas tierras de Chiapas hay hidrocarburos y hay uranio y minerales preciosos que en la actualidad los explotan en contubernio con los gobiernos extranjeros. Entonces por eso pues mantienen esa autonomía de esos territorios autónomos libres, que hoy en día pues la situación de los indígenas ni ha cambiado, y pues siguen con una marginación social y pues con una pobreza extrema. Bueno, en el 94 también fue designado el presidente Luis Donaldo Colosio como candidato a la presidencia de la República, y también en esa ocasión pues el señor Luis Donaldo Colosio pues tenía
un discurso muy diferente al de el Partido Revolucionario Institucional, al de Carlos Salinas de Gortari, y los intereses de su hermano Raúl Salinas de Gortari, que pues también se adueñó de muchas de las empresas y de las riquezas de México. Bueno, entonces pues no le convino al sistema y le cometieron un magnicidio. Una vez ya muerto Luis Donaldo Colosio, porque habló de cambios, habló de también de que el país y el pueblo mexicano tiene hambre de justicia, entonces ese discurso pues no le gustó al PRI y al sistema. Pusieron al tecnócrata y coordinador de su campaña, Ernesto Zedillo Ponce de León. Al principio pues fue un presidente gris, un presidente que pues no le tocaba ser presidente, pero tenía la característica de haber estudiado en el extranjero y pues terminó de desmantelar, en este caso, ferrocarriles nacionales y otras empresas, puertos y demás. Entonces pues durante ese sexenio se empezó la apertura de las de empresas paraestatales y pues terminó con su mandato, y en ese mandato también que estuvo Ernesto Zedillo, acuérdense también que pues designó a un panista en la Procuraduría General de la República, supuestamente para que pudieran investigar ellos el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Pero ¿qué es lo que sucedió? Lo que sucedió fue que pues fuimos preparando que la extrema derecha, en este caso el PAN, ingresara al poder. Bueno, en ese entonces pues Ernesto Zedillo Ponce de León designó a Madrazo como candidato del PRI, y el PAN a Vicente Fox Quesada. Vicente Fox Quesada pues tuvo un apoyo muy grande de la población. ¿Por qué? Porque provenía de una clase empresarial, había sido director de la Coca-Cola y pues en su campaña pues prometió muchas cosas por la cual pues México pues ya estaba cansado también de las injusticias sociales. Pero ¿qué pasó? Pues una vez ya en el poder se olvidó de todas esas promesas de campaña. Quien realmente mandaba en la presidencia de Vicente Fox Quesada era su esposa Marta Sagún, y pues totalmente le dio concesiones a sus hijastros, los cuales pues inmediatamente pues tomaron posesión de los negocios más jugosos. Y también lo que sucedió fue que pues nos enteramos después que la Coca-Cola, donde él había sido gerente, pues también quebró. Pues totalmente en ese entonces pues incorporó a un personaje que luego se volvería en una de las lastres más grandes de México, Genaro García Luna, lo hizo director de la Policía Judicial Federal, y posteriormente construyó la Agencia Federal de Investigación, pero pues ahora a base de corrupción. Y también una de las cuestiones es de que el Chapo Guzmán sale del penal de Almoloya, se escapa por primera vez en el sexenio de Vicente Fox, y curiosamente habían sido visitados por personal de seguridad del presidente Vicente Fox. Bueno, pues Genaro García Luna entra en acción con la Agencia Federal de Investigaciones, le dan totalmente todo el apoyo, en donde pues la industria de los secuestros en ese sexenio creció de una manera abrumadora, y pues mágicamente pues los que eran los héroes de la película fue la Agencia Federal de Investigación y el grupo de Genaro García Luna, el cual pues tuvo contacto con los grandes empresarios, en donde pues se simulaban que rescataban a las víctimas, investigaban, y cuando después nos dimos cuenta que pues ellos mismos negociaban los secuestros y ellos mismos cobraban el dinero, y pues las bandas de secuestradores trabajaban para ellos. Terminó el sexenio de Vicente Fox, él eligió como candidato, quería a Santiago Krill, quien fue su secretario de Gobernación, pero se coló a la escena Felipe Calderón, y pues Felipe Calderón fue destapado por el gobernador de Guadalajara,
de origen panista, y pues ganó el derecho a ser el candidato por el Partido Acción Nacional, y pues Vicente Fox lo apoyó y pues le hizo el fraude electoral. En ese entonces Andrés Manuel López Obrador contendió por la presidencia, ganó, pero por el poder de Vicente Fox y por las rencillas que tenía Vicente Fox con Andrés Manuel López Obrador, con el desafuero, y que sabían que si competía pues iba a ganar, pues utilizó toda la fuerza del Estado y de los tres poderes de la Unión para mantener a Felipe Calderón como el ganador. Este presidente pues no ganó en realidad, pero se convirtió en el primer presidente espurio, así lo denominaba Andrés Manuel López Obrador y el PRD, la izquierda en ese momento. Bueno, llegando Felipe Calderón al poder, ¿qué es lo que sucedió? Lo que sucedió fue que una vez ya en el poder instauró la Secretaría de Seguridad Pública, y su gran asesor Genaro García Luna fue quien le aconsejó a Felipe Calderón que sacara a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Seguridad a las calles para apagar cualquier intento de Andrés Manuel López Obrador y su movimiento por desestabilizar y por pelear la presidencia. Entonces así nos sumergimos todo un sexenio en el cual México se convirtió en un verdadero panteón de muertes, y se le declaró una supuesta guerra contra el crimen organizado, que años después nos enteramos que toda esta combate al narcotráfico pues fue una cuestión pactada y simulada. ¿Por qué? Porque los expresidentes recibieron sobornos y pagos totalmente de los capos de la droga. También una de las situaciones que nosotros también debemos tomar en cuenta fue que también en esa época pues el señor, ¿cómo se llama? Felipe Calderón preparó totalmente el plano para la privatización de la Comisión Federal de Electricidad y de Petróleos Mexicanos. En esta situación que nos encontrábamos, pues desde Vicente Fox privatizó toda la red de ductos, desmanteló totalmente la petroquímica básica y también Pemex Gas. Bueno, amigos, pues continuaremos en otro video. Vamos a seguir haciendo otro estudio. Nos quedamos en Felipe Calderón Hinojosa. Yo soy Jorge Pineda, y denle like a mi video, compártanlo y suscríbanse a mi canal. Muchas gracias, y haremos la tercera parte del neoliberalismo. Gracias y hasta luego.